Estamos en la escuela de la cábala luriana, la cábala individual, entre una misma persona y el creador. Entonces decimos que Binah, la Binah Elohim, ella no necesita la luz de Jochma, que es más alta. ¿Pero por qué no la necesita? De Abba, Padre. Porque ella constantemente, Binah, Ima, Madre, se encuentra bajo su radiación, la de Padre. Es como si estuviese en la misma Or de Jochma, pero ella no la necesita. Porque ella solo quiere su Gesed, la Or de Hasadín, o sea, la luz de dar o de amar. Por ejemplo, a ella no le importa que su esposo sea el ganador del premio Nobel. Eso no le interesa. Él tiene el poder y tiene que trabajar duro, pero a ella no le importa. Porque ella no quiere su dinero, solo quiere sentarse en casa con él, o tal vez salir con él de paseo. Él tiene que hacer cosas importantes y asistir a esas reuniones, pero ella le dice, no necesito tu poder ni tu dinero, así que solo quédate junto a mí y dame un poco de tu luz. No se la des solamente al país. Entonces esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo material de lo que sucede en el mundo espiritual con Binah. Binah está en la luz de la Jochma, pero ella no necesita de la luz de Jochma, Padre. Entonces veremos que todo está ya armado de esa forma. Pero ¿qué pasa? Que más abajo sus hijos, que son Serampin y Malhut, sí que necesitan la luz, y entonces están muy hambrientos. Entonces ambos necesitan la luz de Abba, Jochma, Padre. Entonces cuando hay una escasez, una necesidad, entonces necesitan de la luz de la Jochma, Abba, Padre. Y entonces ellos hacen desde abajo un man, una oración, así como hacemos también aquí nosotros, con nuestro estudio. Con respecto a lo superior, nosotros somos también como ellos, solo que estamos en la base y le pedimos a Malhut. Y Malhut entonces ya le pide a Binah. Cuando ellos quieren, Binah, Ima, Madre, les da. Entonces Binah, Ima, recurre a Padre, Jochma, Abba. Entonces ella lo mira. Y entonces, ¿qué es que lo mira? El que lo mira es Zibuk. Zibuk significa que se contemplan mutuamente, cara a cara. Entonces grandes cambios se produjeron gracias a que los grandes cabalistas podían mirar algo y moverlo hacia la luz interna, hacia la Or. Cuando el gran Simón Bar Yochai, quien escribió el libro del Zohar, él entró en una cueva por esos 13 años, salió de ella, de la cueva, por primera vez después de ese tiempo, y se dice que vio un granjero y un carro y un buey, que él los miró y pensó, qué grandes enseñanzas, qué gran alivio y perfección nos ha dado el bendito Creador. Ahora mira a este granjero, ha permanecido igual por esos 13 años. Entonces él encontró esto muy desafortunado, Simón Bar Yochai, en relación con las fuerzas espirituales. Y luego el carro se dice que se prendió fuego, ardió en llamas a causa de su fuerza y solo con su mirada. ¿Se lo puede usted imaginar? Evidentemente que no era una fuerza buena. Cuando se encontró con los grandes sabios de esa época, le dijeron que volviese a la cueva y que pasara un poco más de tiempo allí, para no irradiar esa fuerza ardiente y para obtener la fuerza de la misericordia que compensaría y dominaría a esa fuerza tan incendiante. A veces la gente recurre a nosotros y no puede soportar la fuerza. Todo lo que digo carece de sentido literal. Yo no digo ni una palabra sobre nuestro mundo material. La Torá tampoco lo hace. Cuando Simón Bar Yochai, el autor del Zohar, salió y vio al granjero trabajar la tierra, no se está hablando de una manera que sea literal. Él vio a un hombre que era analfabeto y le demostró que no había llevado a cabo su tarea de experimentar la espiritualidad, sino que aprendió la Torá de una forma literal, la forma simple, o sea, como una historia, como lo hacen todos. Puedes comparar esto con alguien que solo trabaja aquí la tierra, con la ayuda de su buey
y que no quiere conseguir un tractor nuevo o algo por el estilo. Vamos, que no quiere progresar. Y hay que progresar, ¿sabes? Claro que nunca hablamos de nuestro mundo, aunque en nuestro mundo se manifiestan estas fuerzas también, y trabajaremos con ellas. Entonces decimos que Madre, Binah, Ima, solo da cuando se le pide. Entonces ella se dirige a Abba, Padre, Jochma, recibiendo la luz ya panim de panim, o sea, cara a cara, uno con el uno, y luego la reparte ya hacia los hijos, Serán Pirim Malhut. Entonces todas estas cualidades están entretejidas en la misma luz. En la luz que es singular, todas estas relaciones están latentes, pero pasa que aún están sin desarrollar. Ahora presenciamos el despliegue de la creación. El representante de Binah se llama Saj, Parsuf Saj, lo femenino, y la tercera recepción es Saj. Keter le llamamos el Galgalta, la primera recepción. Jochma es Ab, Abba, Padre, y Binah es Saj. Jochma es Parsuf Ab y Binah es Parsuf Saj. Y ya Serán Pirim Malhut están al lado ya inferior. Binah tiene la tendencia natural y la tarea de suplir la escasez de abajo de Serán Pirim Malhut. Entonces ella irá hacia abajo. No hay provisión para la luz de ella, de Hasadín, o sea, luz de misericordia. Por lo tanto, en nuestro mundo también podemos hacer el bien tanto como queramos. No nos saturaremos por hacer el bien, ¿sabe? Cuanto más hace el bien, más lo quieres hacer. Una mizvá lleva a otra mizvá. Si sigues una instrucción, luego seguirás hacia otra. Cuantas más instrucciones sigas, más fuerzas tendrás para seguir a otras. Y a la inversa, si cometes, por ejemplo, fallos, falta, e intentas recibir en tu kelim que es egoísta, entonces te llevará a otra falta, aún más grave, ¿sabes? Entonces va a arrastrar a la persona hasta que ella esté perdida y lista para el tratamiento psiquiátrico. Después, la persona es arrestada por haber cometido cosas terribles. Le dispara a un policía y etcétera. Y la gente dice que esta persona ha estado en tratamiento psiquiátrico por 17 años y hemos intentado todo tipo de tratamiento, pero nada funciona. Que tiene problemas de violencia. Esto quiere decir que es llevado de un pecado hacia el otro. Por eso usted tiene que tener cuidado. La Kabbalah requiere trabajar en uno mismo y no solamente entenderla. Durante los días de la semana debes obrar siempre bien y manejar tus fuerzas cuidadosamente, no solo para protegerte, sino para estar en sintonía con las enseñanzas que se le dan y seguir las instrucciones que se le dan aquí. Entonces decimos que Binah, Parsuf Saj, baja, solo baja. ¿Y qué significa que baja? La luz llega, no hay provisión en el dar. Por lo tanto, vamos a darle un ejemplo. El ejército de salvación va a la Zanja Roja para cantar allí. Quieren hacer algo bueno en ese ambiente que es pesado. Lo mismo sucede aquí con Binah. Ella ve la escasez que tienen sus hijos, porque no hay luz que pueda llegar allí. Quiere prever esto con la luz de Hasadín, para que así la reciban sus hijos. Es una luz que es grandiosa porque proviene desde arriba, desde el Tabur, o sea, de arriba del Tabur. ¿Qué significa que una cubre a la otra? Preste aquí atención, porque esto es muy interesante. La primera recepción, como decimos, es el Galgalta, el Keter. Entonces, ¿qué parte del Galgalta está cubierta por Ab, por Jochma, Padre? O sea, su parte ya inferior, Jochma, Ab. Su parte inferior, excepto la cabeza, que es el Ros, que es el Keter. Lo inferior nunca puede cubrir a la cabeza, al Keter, al Ros de lo superior. ¿Y qué decimos por cubrir? ¿Qué significa que cubrir? Cubrir es comprender. Al principio la fuente era grande y luego ya se va debilitando. La fuente se vuelve cada vez más pequeña. Cuando fluye otra vez hacia arriba no puede cubrir la parte de arriba de la cabeza.
es como dos cilindros, digamos. Ab, Jogma, rodea al Galgalta, pero no puede abarcar su cabeza del Galgalta. La cabeza de lo superior no puede ser abarcada por la cabeza que es de algo inferior. En realidad no tiene por qué tampoco hacerlo. Lo inferior cubre a lo superior desde sus hombros. Digamos que es como una pantalla. La luz más fuerte está en la cabeza y en la parte inferior ya brilla menos esa luz. En relación con el Galgalta, que es el Keter, la Jogma o Ab, padre, Abba, es inferior. Así como la segunda parte de la fuente también lo es. Entonces solo recibe luz de arriba del Galgalta. La recibe a partir de los hombros hacia abajo. Solo puede recibir luz de la cabeza para abajo. Y Sag, que es más baja, que es Binah, es inferior. Entonces, Abba, Beima. El Sag no puede alcanzar la cabeza del Rosh. De Abba solamente desde el medio. Que una cubre a la otra. Quiere decir que la luz es cubierta por otra. La inferior cubre la superior siempre de los hombros hacia abajo. Lo inferior se alimenta de una luz más baja que la de la cabeza de la superior. Sag, Binah, recibe la luz de Abba, Jogma, y ésta la recibe de Keter, del Galgalta. La luz pura que está en la cabeza del Rosh, en el Galgalta, el Keter, no es experimentada por nadie, excepto, claro está, por ella misma. Abba, Jogma, tiene su propia Rosh también, su propia cabeza, de la cualidad de ella. Son las primeras 3 sefirot de la cabeza. Y esto no puede ser experimentado ya más bajo por Sag, porque está más alto. No lo puede experimentar directamente lo bajo. Esa es la intención de recibir del Parsuf sobre ambas. Cubrir un objeto, un Kli, sobre otro. Un recipiente cubre un Kli, es un recipiente, sobre otro que abarca a uno más alto. Entonces, uno inferior, un recipiente inferior, un Kli, puede abarcar a uno que es más superior solo por debajo de su cabeza y más abajo. Entonces, Sag ha ido hasta abajo. Y ahora aquí hay ciertos procesos donde son formados los 4 mundos que decimos, que son Atzilut, Briah, Yesirá y Asiá, bajo el Tabur del Rosh. ¿Por qué? Para llenarse otra vez y construir el mismo sistema, para tener más recepciones debajo del Tabur. Así la luz Or puede llenar la creación allí también, bajo el Tabur. En alguna parte de los mundos Atzilut y en Briah, y el hombre, el Adán Kadmon, está siendo creado. Estamos todos en nuestro mundo, ¿lo escuchan? Es nuestro mundo. Y en nuestra percepción tenemos que estar en igualdad y conformidad con estos mundos que hablamos, así como son estos mundos mientras estamos aquí en esta tierra. Para poder experimentar estos mundos de Atzilut, Briah, Yesirá y Asiá. Esto es lo que se nos pide que hagamos. Cada mundo es más limpio. Desde el más sucio, se puede decir, hasta el más limpio. Lo que sucedió debajo del Tabur es muy importante. Y esa es nuestra fuente que estudiamos aquí. La primera recepción, como decimos, por encima del Tabur fue el Galgalta, el Keter, la fuerza del Keter, y la luz que es mucho más fuerte. Entonces ya Ab ya era la fuerza un poco más baja de Jogma. Y hay 5 luces, que se corresponden también con Keter. O sea que en Keter, en el Galgalta, hay 5 luces también, que son Yehidá. Keter es la de Yehidá, Jogma es la de Hayá, Binah es la de Nesamá, Serampin es la de Ruach y Malchut es la de Nefesh. Todas estas son nombres también que representan esas cualidades, la fuerza de esas cualidades. Y Nefesh, como decimos, es lo más bajo, o sea,
la luz más baja. Es el alma animal en el hombre. El alma animal es el nefes. Sigue siendo alma, pero es animal. Es la parte más cruda que tiene el alma. El ruach significa ya más alto, significa ya espíritu. Es una luz que es más pura, pero es más delgada que el nefes. Más delgada significa también que es más superior, más pura. Y la nesama ya es lo que respira. Es superior aún que el ruach. Y es más fina que el ruach también. El ruach se relaciona con el olfato, el ruach. La nesama tiene que ver con la respiración del hombre y es superior. Y ya la luz de Hayá significa luz que es dadora, de vida, y es crucial para nosotros. De aquí salen todas las correcciones, porque es la luz de la vida. Ya está en el mundo de Hayá. También Yehidá significa unidad, la luz más alta, la luz que unifica, la de Hayá, Yehidá. Entonces en sus nombres pueden ver las fuerzas de esas luces que hablamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Kelim, hablamos de Kelim, de Keter, Jochma, Binah, Serampir y Malhut. Cuando nos referimos, por ejemplo, a las luces, ya hablamos de Yehidá, Hayá, Nesama, Ruach y Nefes. Así que trate de escuchar esto y luego comenzará ya a recordarlo. No es difícil, pero no lo aprenda de memoria. No es necesario en la cábala aprender nada de memoria. Porque ¿puede recibir luz cuando aprende algo de memoria? Pues no. Los logros son de nuestro mundo terrenal, pero en el verdadero mundo de las fuerzas, en el mundo de las fuerzas espirituales, no obtiene nada con el aprendizaje memorizado. Debe verlo, debe repetirlo para usted mismo. Cuando tratas de no recordar algo, lo recordarás. Tratando de recordar, no tendrás una experiencia de lo divino. El tipo de curiosidad que sea adecuado, tratar de entenderlo y de recibirlo en tus entrañas, hacerte pequeño en aras de esto superior, o sea, desearlo, y eso es lo que te va a ayudar. Esto es también la fuerza de nuestro ego. Todo hombre lo tiene. Todos queremos ganar la lotería, ¿sabes? Para tener todo aquello que queremos. Pero esto es muy bueno. No necesitamos destruir nuestro ego terrenal, como nos quieren hacer creer las religiones. Tienes que hacerte pequeño, eso sí, porque quieres ser más grande. ¿Qué significa esto? Ser más grande significa que querrás experimentar todo el espectro de estas fuerzas que se hablan, aceptando así cuán grandiosa es la luz del bendito y sus leyes que son eternas, y a través de esto te vas convirtiendo ya en el señor de tu propio estado. Tu cuerpo, todo lo que tienes, eso es tu reino, no hay nada más. Claro que hay otras entidades, pero este es tu estado, y esta es la tarea que se te ha encomendado. Tú tienes que ser el rey y reinar sobre lo físico, sobre lo emocional y demás. Entonces ya no necesitas de nadie, ni de psiquiatras, ni de nadie. Solo necesitas a nosotros solo necesitas a otros cuando no te conoces a ti mismo. Por eso necesitamos conocernos. El mismo programa está en el hombre, las luces y los kelim. Es importante que escuche atentamente y que desee la conexión con la fuente de la vida. De esto se trata todo, nada más importa. Ningún redentor nos va a ayudar. El Galgalta, el Keter, es la primera recepción de luz, significa también cráneo. La terminología que se usa es porque todo ha sido también construido para el hombre inferior y superior. El hombre superior es en fuerzas, igual que ha sido hecho el hombre. ¿Qué es luz y qué es Kli? Luz es lo que llena la creación, las recepciones. La primera recepción es el Galgalta, y es un Kli. En realidad no es todavía un Kli, pero es ya un engrosamiento de la primera luz que viene.
Es una forma de kli, de recipiente, el comienzo de una formación. Mira toda la historia y lo que sucederá ahora. El Creador quiere crear la creación. La creación en sí es un kli, un recipiente, que puede recibir luz, pero no es esclava de ella, claro, sino que puede recibirla. Y si quiere recibirla en concordancia con sus fuerzas. Si tiene fuerza, entonces recibe la luz. Si no tiene fuerza, pues no la recibe. Autonomía de la libertad. Entonces, ¿qué hay en el Galgalta, en el Keter? Siempre tenemos dos cosas. La luz o fuerza del Keter llamamos que es luz de Yejirá. Y ya lo que decimos Galgalta es Kli, el recipiente donde entra la luz de Yejirá. La segunda es Ab, el Parzujo Ma, donde viene la fuerza de la luz de Hayá. Y Ab es Kli, el recipiente donde entra la luz de Hayá. La tercera es Sag, Binah. Y donde entra la luz, el Kli, es en Sag, en la Nesama. Entra la luz de la Nesama en Sag, en el recipiente de Sag, en el Kli, que es Binah. Lo que nosotros aprendemos ha sido dado solamente a los judíos. Lo espiritual les ha sido dado solo a ellos. Así que tienen que acarrearlo día y noche. Los judíos no tienen otra tarea en esta vida que estudiar todo esto día y noche y atraer las fuerzas hacia ellos y hacia la tierra. Si ves a un judío que solo piensa en sí mismo, tienes que dudar de su judeidad. Un judío es una persona que no vive para sí mismo para nada. Esto significa que no vive para su egoísmo. Si ves que vive de manera diferente, entonces algo está mal en él. La persona judía siempre acepta la voluntad de su único Señor, el Rey de Reyes. Puede que sea un alcalde, eso no es malo, pero tiene que ser totalmente secundario. Un judío con mayúscula solo tiene que aceptar al Rey de Reyes y ni a nada ni a nadie más. En busca de un lugar sagrado. ¿Pero existe realmente tal lugar sagrado? El lugar, el templo sagrado, está en tu corazón. Alguien que sigue a las masas de las personas piensa que puede ir a un lugar y que en ese lugar allí se hará todo por él. Todo el trabajo que él no quiere hacer por sí mismo se le hará allí y encima gratis. Y él piensa que sacaré un boleto de avión e iré a ese lugar tan sagrado y viviré esa experiencia. Dios me amará y en fin. Pero no funciona así. No se sulfure. Vemos lo mismo en todas las religiones del planeta. La gente, por ejemplo, va allí a Roma, a esa plaza de San Pedro, o va a ese muro de Jerusalén, del templo, y entonces dice, mira cuán piadosamente rezo ahí. Pero es como comer galletas. En 2 horas estarás con hambre otra vez. No queda nada más que un buen sentimiento. Algunos también van allí al Tíbet o a otros lugares sagrados. Pero escúcheme bien, nunca hablamos de religiones. Necesitamos crecer espiritualmente. Así que no crea usted que un lugar santifica al hombre. Es el hombre quien puede santificar el lugar. Hashem nos ha dado este mensaje en Jerusalén, en el muro occidental, que quedó en pie. No es coincidencia que haya sucedido esto. Hashem nos ha mostrado lo que necesitamos hacer, porque el templo ha sido destruido por él mismo. Lo aprendemos todo esto por el Arizal. Los babilonios y los romanos solo terminaron el trabajo. Una llama descendió desde lo alto. El templo fue destruido por el Creador mismo, porque si una persona no es buena, un lugar terrenal no vale nada. Por supuesto que el lugar donde está es el templo y es sagrado. Pero no podremos experimentar nada a menos que no nos corrijamos individualmente. No podremos experimentar absolutamente nada.
Sí, sentiremos eso, cierto sentimiento, pero antes de que hayamos terminado con nuestras correcciones, no podremos hacer uso de la santidad que viene solo desde arriba, si el hombre desde abajo primero así lo pide. Puedes sentarte y esperar, pero nada va a venir desde arriba. Primero usted debe despertar, y despertar las fuerzas en los mundos altos, superiores, para que así confluyan, como lo masculino y lo femenino. De esta manera la abundancia, la luz y la verdad van a venir hacia ti, o sea, a tu corazón y después al mundo. Observa lo que hace la gente. 2 millones de personas haciendo paradas frente, por ejemplo, a la plaza de San Pedro. Todo el día, las 24 horas. Eso sí, con dedicación. Imagínese cuánta fuerza tiene que hacer una persona para estar así, haciendo eso. En realidad es con una buena intención. La persona es creyente y acude allí, pero se contradice lo que el profeta, en quien ellos creen que dijo, quien me sigue. Y uno de sus discípulos dijo, ¿quién me sigue? Y dijo, yo quiero seguirte, maestro, pero déjame ir primero a casa y enterrar a mi padre. Y luego el profeta le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo mismo tendría que haber sucedido aquí. Un funeral sencillo. Resulta que cuando hicimos esta clase, se lo digo, fue cuando Juan Pablo II murió. Por eso es que se lo digo. Entonces un funeral sencillo en algún lugar de la tierra se tenía que haber hecho. No digo que debería de ser así, pero existe la verdad y existe la completa mentira. O se sirve a la única fuerza creadora o a alguien más, o a alguna organización. ¿Sabe usted? He leído todo tipo de artículos en la prensa diciendo que él sirvió a la Iglesia, que el Papa sirvió a la Iglesia, pero es lo mismo que decir que alguien sirvió al Partido Comunista o que en el sur de Italia sirven a otro clan. En ningún lado decía que una persona que mostró una dedicación absoluta y que pasó por un montón de cosas sirvió al Creador. Por supuesto que sirvió al Creador, pero los periódicos y en ningún lado decían que él sirvió a la única fuerza creadora. Él sirvió a la Iglesia. Es como si la Iglesia tuviera vida propia, ¿sabe? La Iglesia. Cuando tendría que estar al servicio de la única fuerza, de Yahvé y de nadie más. Las sinagogas igual. Mis hermanos que van a la sinagoga en Sabbat el sábado y en los feriados lo llaman servicio honorario. No puedo tolerar esa palabra. No lo llaman servicio a Hashem, sino servicio honorario. Se honran así los unos a los otros y también se lo piden entre ellos mutuamente. Por eso lo llaman servicio honorario. Es muy importante lo que les quiero decir. Claro que es muy bueno lo que sucede allí, ya que muestran ese entusiasmo y esa devoción. Desde el punto de vista humano, esto es muy bueno, pero tenemos que hacer que lo interior coincida con lo que hacemos externamente, con nuestros pies y nuestras manos. Si alguien se queda parado allá afuera durante 24 horas sin pensar en ese cadáver que no vale más nada, sino que piensa en por qué está parado ahí y se dice a sí mismo, quiero purificarme a través de esto y acercarme al Creador, y se concentra en la fuente de la vida en sí mismo, eso le evitará caer en el pecado. Porque si te sientes satisfecho y seguro por el solo hecho de estar allí, puede que haya sido tu propio ego el que te haya llevado a ese lugar o a cualquier lugar sagrado de la tierra. Tu ego puede haberte mandado allí para que no tengas que trabajar en ti mismo, en tu corrección. ¿Por qué no? Te contaré un secreto muy importante. No hay duda de que el lugar sagrado tiene esta cualidad, ni interesa. Vas a ese lugar y sabes que es sagrado. Llegas ahí, estás parado y te deleitas. Te genera un lindo sentimiento, el sentimiento de estar más cerca de la fuente de la vida. En ese tipo de lugares, nuestro lado malvado, o sea, ego, está en silencio. ¿Y esto por qué es? Porque hay mucha fuerza allí,
buenas fuerzas, tantas que el ego se vuelve invisible allí, y lo sientes y los proyectas en ti mismo. Luego dirás, he tenido una experiencia divina. ¿Por qué? Tu ego no trabaja, está inactivo. Es como si hubiera sido puesto en el refrigerador al estar en ese lugar. Muchas cosas buenas suceden allí, pero tú no las has causado, solo las recibes. Todos, incluso yo mismo, tenemos que ser muy cuidadosos en estos lugares santos, porque cuanto más sagrados, más impureza hay. Siempre está uno al lado del otro. No solo hay santidad, salvación o gloria. Esto es muy peligroso, porque el mundo fue creado con dos cosas, el Rajamín y el Din, la misericordia y el juicio. Ambos son necesarios. En los ojos del Creador, ambos son necesarios para experimentar la realidad verdadera, y no solo la santidad. Por ejemplo, estás en Jerusalén y te sientes bendecido. Tienes tu cabeza apoyada en el muro de los lamentos y experimentas cosas grandiosas. Pero ese no eres tú. No lo experimentas a través de tu propio Kelim. Experimentas lo que es la historia que has leído. Y no eres tú. Y eso es desafortunado, ¿entiendes? Es una pena que no seas tú quien lo experimente. Por eso fue necesario que el templo fuese destruido. El Creador mismo lo hizo, porque ninguna nación podía hacerlo. Los judíos comenzaron a pecar. Pecar significa que no colmaron las expectativas que les fueron impuestas. Entonces es claro que el templo fue destruido por el Creador, quedando únicamente una pared occidental. Fue 100% milagroso lo que pasó allí. Pero observa ahora a los judíos y a otros. Van al muro a rezar y dejan mensajes escritos en papelitos. Ellos piden, haz esto, haz lo otro. Para una persona que sigue la mentalidad de la masa, esto es bueno. Pero tú no deberías de hacer eso. Solo ha quedado un muro. El Creador nos ha querido dar una lección. El templo destruido es como si mi corazón hubiese sido tiroteado desde todos los lados. ¿Qué es lo que significa santo? Santo es Kadosh. Santo significa ser separado, aislado. Aislarte a ti mismo no significa que te separes de la sociedad, sino aislamiento interno completamente. Hacer en ti un lugar en tu corazón, un templo. Judío es el deseo completamente altruista en el hombre, que anhela solo al Creador. Cuando un judío se porta mal, o sea, cuando no anhela al Creador y trata de recibir de forma egoísta, experimenta ciertas fuerzas en su corazón, como los babilonios. Esto significa que a su corazón llegan imágenes de los griegos y de los babilonios y lo conquistan. Por eso se dice que el templo fue conquistado por los babilonios. Tenemos 4 exilios: los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Significa que esas fuerzas entran en el corazón, y el corazón es sagrado. También quiere decir que el templo de todo lo bueno y lo sagrado que fue puesto sobre la tierra equivale a las fuerzas del universo. Los judíos, quienes eran los encargados de transportar lo sagrado, han descuidado esto en sus vidas, en su comportamiento. Entonces bajaron las fuerzas que se encargaron de la destrucción del templo. Entonces el mal entra en tu corazón, después en tu templo, y luego éste es destruido. Este es el mensaje que nos da cuando arribamos al monte del templo, el que se nos da. Cuando estamos parados frente al templo, al muro, con estos pensamientos rondando en nuestra cabeza, sin sentirnos mortificados, sino queriendo pedir por corrección, es totalmente diferente. Se convierten en un lugar y en un momento que es favorable. Pero si solo estás allí por un sentimiento, ¿qué es un sentimiento? Cuando me siento bloqueado, tengo problemas durante todo el día. Siento como que el mundo entero es una porquería. A ese sentimiento me refiero.
O de repente que ganas en la lotería y sientes que el mundo te sonríe. Todo eso son pensamientos teñidos completamente de deseos y no van a perdurar. Lo único que perdurará es la experiencia de lo eterno, cuando nos acerquemos de forma ya permanente. Y de eso se trata. No de ir hacia arriba una vez y luego bajar rápidamente, pero a través de un creciente y fuerte anhelo y deseo por la salvación individual, podremos experimentar la eternidad de una manera permanente todos los días, si somos sinceros. A la gente le encantan las fórmulas, los dibujos. El templo es una función correctora, es la corrección personal, y luego está el templo en el corazón. El templo personal en mi corazón es una función de mi propia corrección. La analogía está en que mientras más correcciones hagas en ti mismo, te construirás el templo en tu corazón. Recuerda lo que te he dicho. No hay nada en lo particular que no se encuentre en lo general y viceversa. Puedes encontrar la creación entera en un pequeño detalle. El universo entero puede ser encontrado en el elemento más simple y más pequeño. El templo de la humanidad entera es una función de la corrección de todos los seres humanos, y nada más. Es todo muy simple, pero solo si obramos bien. Por lo tanto, ese es el templo, que también significa estar completo, en unidad, y Jud, en entera unidad, en tu corazón, mientras todas las fuerzas se dirigen a una sola meta, que es servir a el Eterno. Si tú lo sirves, Él te sirve a ti. Así de simple. Así de simple. Cualidad con cualidad. Tienes que servirlo a Él. No hay organización, clan o religión. La religión, sí, es buena. No digo que no lo sea, porque si no, no existiría. Pero solo si una persona, él, desea madurar de verdad, espiritualmente, en su interior. Entonces, este deseo que tiene de madurar interior, espiritual, de madurar, también nos es dado también desde arriba. No se despierta así porque así. También, por ejemplo, vemos personas como judíos rusos que vinieron a Israel. No estoy hablando de los sionistas, quienes quisieron ir a Israel por compromiso político. En Rusia habían excelentes cabalistas y rabinos, y ellos se fueron a Israel, porque el momento de la salvación estaba llegando. Ellos pensaron que podían forzar su realización o acelerarla yendo a ese lugar sagrado. A menudo se decepcionaron. En Rusia, esa gente fue silenciada. La religión prohibía a través de esto que estos tuvieran allí santidad. Los obstáculos exteriores les hicieron a ellos sentir sus obstáculos en ellos interiores, porque todo es acerca de hacer nuestras correcciones internas, corregirnos individualmente, corregir nuestro ego interno, nuestro propio amor propio. Es lo único que tenemos que hacer. Ellos vieron a Israel creyendo que obtendrían allí su realización, pero no lo lograron. Un gran poeta judío de Rusia llamado Bialik, perteneciente a los principios del siglo XX, también vino a Israel. Era un excelente poeta, tanto como Byron en Inglaterra, Molière en Francia o Pesukhin en Rusia. Él llegó allí a Israel y también pensó él que lograría allí la realización, pero se terminó llevando él una decepción en su vida. La decepción más profunda solo está en un peldaño de la perfección. Si uno se atreve, claro. Cuando alguien quiere que lo mimen, la decepción es fatal. Él escribió en uno de sus poemas y dijo: «Las estrellas han caído sobre mí, hubo un sueño que se ha esfumado, y ahora no me queda nada en este mundo, absolutamente nada». Así que debemos de darnos cuenta que él deseaba la santidad, pero no la obtuvo, porque no es el lugar quien santifica al hombre, sino el hombre quien santifica el lugar.
Recuérdenlo siempre y no dejes que tus sentimientos te persuadan para creer en otra cosa. Así que si vas a algún lugar sagrado, que no se lo prohíba a nadie, tengan muchísimo cuidado, porque allí estará siempre el perro guardián, o sea, el amor propio. Él te susurrará a tu oído y te dirá cosas como anda, ve, eres un santo, eres tan bueno. Ten cuidado, porque cuando aprendes Kabbalah tienes que trabajar muy duro y no vas a ser mimado. Todo está dentro de ti y tienes que trabajar día tras día. Así que, ¿por qué no eres consentido en las lecciones de la Kabbalah? Porque el mundo existe de determinada manera y no queremos que sea diferente de lo que es. Así que nada de ilusiones, solo la realidad. Hay dos cosas, el din y el rajamín. El lado derecho es el din, severidad y justicia, y también es sagrado. Y absolutamente rajamín, misericordia, también lo es. La santidad tiene ambas caras. No puedes decir que la severidad es mala y que no la quieres, que solo deseas la misericordia y el amor. Por lo tanto, corrompes tus maneras y las maneras del Creador, las corrompes también. ¿Por qué? Porque el mundo no existe de esa forma. Recuérdalo siempre. El mundo y el hombre son exactamente lo mismo, dos cosas. A la derecha se encuentra el rajamín, misericordia, la fe y el amor, y a la izquierda está el din, la severidad, la justicia y el juicio, o sea, Elohim con K, como lo nombramos cuando se siente que es severo. Elohim. Entonces, tal cual las leyes de la naturaleza. Ambas son fuerzas que son sagradas de la creación. Y así es como él quiso que fuese. Él no creó el mundo únicamente con ese rajamín misericordioso buenismo. Por supuesto que esa es su cualidad principal. Pero más tarde, cuando la luz desciende, se divide ya en esos dos. Y todo nuestro trabajo verdadero es de derecha a izquierda y de derecha a izquierda. Porque ambos son necesarios. Las fuerzas impuras se sujetan al lado izquierdo. Son necesarias para nuestro desarrollo. Así que no puedes decir que no quiero experimentar esas fuerzas impuras, porque tampoco experimentarás entonces la santidad. Porque todo va siempre de la mano, los dos. A más santidad, más fuerzas impuras van a aparecer. Así que tenemos que superarlo, una y otra vez. Después de que el templo se destruyó, todo lo bueno fue como si todas las fuerzas se hubiesen caído. Y lo mismo con todos nosotros. Todos venimos de Adán. Él pecó. Y sus hijos Caín y Abel eran los portadores del bien y del mal, de esa mezcla. Entonces todos los humanos, tenemos una mitad bondadosa y malvada. El propósito de nuestro trabajo diario es sacar las chispas de la bondad hacia la santidad, de esta mezcla inferior en nosotros y llevarlas hacia arriba. Las 6.000 correcciones, que son como los 6.000 años hasta el Mesías. No tenemos que hacer nada más. Tenemos que realizar estas correcciones, traer hacia arriba lo que ha sido infligido, que ha sido muchísimo a lo largo de la historia. Pero el plan del Creador no fue hacernos sufrir por miles de años, y tampoco hizo que Adán y Java pecasen, sino que fue causa de sus fallas humanas. O puede que no, no importa. A través de la voluntad del hombre para desarrollarse como persona. Y todo es sobre la línea del medio. Nuestra tarea es ir desde izquierda a derecha. Ambas son buenas para nosotros. Y de su interacción nacerá la línea media, o sea, la Torá. Y ese es todo nuestro trabajo. De izquierda a derecha. Demasiada severidad no es buena. Y demasiada misericordia y amor sin verificación tampoco es bueno. Si vamos a un lugar sagrado, sentiremos como que alguien nos cuida, como una madre. Así que solo sentiremos ese rajamín derecho. Y eso es decepcionante. ¿Por qué? Porque no sentimos nuestro lado izquierdo. Solo sintiendo el rajamín y mi ego, mi amor propio, proyectará eso en mí,
como que cuán bueno soy y santo. ¿Pero por qué? Mi amor propio desconecta mis propias carencias, mis fallos. Cuando visitamos un lugar sagrado, el amor propio cubre mis propias carencias ante mis propios ojos y me sentiré bendito y santo. Pero cuando vuelvo a mi realidad, a mi verdadera condición y situación, me derrumbaré y me sentiré mal, depresivo y demás. Nos quedamos de momento aquí. Escuela de la Cábala Luriana. La Cábala individual entre una persona y el bendito. Akadosh Baruj Hu.